primero, que es un nucleador para grandes profundidades, es un nucleador Black & Decker que tiene punta de diamante y en este caso, por ejemplo, lo que estábamos buscando era cuevas en Teotihuacán y entonces era detectarlas primero con equipos geofísicos, detectar dónde estaba la cueva y luego perforar para hacer un hueco, ubicar la cavidad y luego meter una cámara fotográfica. Esa era la intención en ese caso. En otros casos hemos utilizado, como las dos siguientes fotografías de arriba, un nucleador con motor tipo lancha, que es el menos recomendable de todos porque cuando hay mucha piedra tiende a atascarse y es más destructivo. Uno no sabe lo que hay debajo, entonces puedes perforar un entierro, un cráneo, una vasija, qué sé yo, ¿no? Entonces, porque uno no tiene la sensibilidad al momento de que está entrando la broca. Los de abajo, hay uno que está donde está hincado el arqueólogo. Ese es un nucleador cromado en el cual simplemente con un pedal uno va penetrando poco a poco y es como 50 centímetros es lo que penetra y entonces casi superficial, porque aquí la idea es bajar un poquito más de la superficie directa. Y el siguiente es un nucleador que simplemente uno va dando la vuelta y va penetrando poco a poco. Entonces, tiene un maneral y este maneral se puede superponer a otro para añadir 1 metro más y seguir bajando. Entonces, cada 10 centímetros uno va penetrando y uno va tomando muestras cada 10 centímetros. Posteriormente, la última fotografía, si es que no de plano no tenemos ningún equipo para tomar muestras, pues simplemente quitamos la muestra, la tierra superficial y con una cuchara sopera es más que suficiente para tener una muestra en la cual vamos a poder hacer todas las muestras, ¿no? Entonces, con una cuchara sopera es más que suficiente de muestra porque nos han llegado al laboratorio con bolsas así gigantescas que es demasiada muestra, ¿no? Entonces, realmente con una cuchara sopera es más que suficiente. La que sigue. Entonces, el tipo de pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio son técnicas semi-cuantitativas, son lo que se llaman estudios de spot test, que quiere decir que son pruebas que no son cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Es que no nos van a decir, esta muestra tiene cuántas partes por millón, sino simplemente va a decir, ¿tiene o no tiene? Por eso son pruebas tan sencillas. Y hay mucho tipo de pruebas que se pueden aplicar al estudio de residuos químicos. Obviamente hay pruebas muy sofisticadas de laboratorio, pero ese no es el caso. Aquí el asunto es que sean rápidas, sencillas y de bajo costo. Esa es la importancia de estos estudios. Y entonces las pruebas que nosotros hacemos están dentro de las pruebas inorgánicas, están los fosfatos, que nos van a dar lugares de preparación de alimentos, lugares de consumo de alimentos, áreas de baños, casi todo lo que los humanos hacen desprende fosfatos. Obviamente humanos y animales, es igual. Los carbonatos nos van a hablar, por ejemplo, de técnicas constructivas. En Mesoamérica se utilizan mucho, por ejemplo, pisos de estuco y el estuco es carbonato de calcio, es como un cemento. Y entonces estos pisos se pueden determinar muy bien con las pruebas de carbonatos. Hay elementos culturales, por ejemplo, en México se utiliza la nixtamalización. La nixtamalización es agregarle cal al maíz, hervirlo para quitarle el pellejito al maíz y esto sea más comestible y es lo que le da la flexibilidad a la masa para poder hacer tortillas, que es muy célebre acá en México, ¿no? El color de la muestra también es importante, se lo vamos a determinar con tabla Munsell y, por ejemplo, colores oscuros, el negro, por ejemplo, nos va a dar, por ejemplo, carbón, pero también puede ser hierro. Los rojos pueden ser lugares de calentamiento, los verdes pueden ser lugares de inundación o posiblemente cobre. Entonces, el blanco tiene que ver, por ejemplo, con los carbonatos, pero también pueden ser fosfatos por
por concha molida. Entonces, así dependiendo del color también es lo que puede significar la muestra. Y hay otras pruebas orgánicas, los ácidos grasos, los residuos proteicos y los carbohidratos. Nosotros en un inicio, para tratar de entender esta distribución de residuos químicos, como ya les dije, es necesario hacer estudios etnoarqueológicos. Y estos estudios etnoarqueológicos nos van a permitir luego interpretar el contexto arqueológico. Entonces, los ácidos grasos, los residuos proteicos y carbohidratos estaban asociados directamente a las cocinas. Esa fue la intención de estudiar estos tres elementos para, obviamente, los ácidos grasos con grasas, aceites de la cocina, los residuos proteicos tienen que ver con carne, con sangre y demás, y los carbohidratos, pues tienen que ver con azúcares, con almidones y demás. Y la única técnica, ya se movió la presentación, la única técnica cuantitativa, pues es la prueba de pH. ¿Estás, Cristian? Sí, acá estoy, profe. Ok, sí. Entonces, la única técnica cuantitativa es la prueba de pH y esta nos va a dar valores por encima. El pH va de 0 a 14, ¿no? De 0 a 6 es ácido, el 7 es neutro y de 8 a 14 es alcalino. Entonces, valores por encima de 9 nos van a dar presencia de ceniza. Donde hay ceniza hubo calentamiento y por lo tanto fogones, hornos y demás los vamos a tratar de encontrar a partir de valores por encima de 9 y nos van a dar lugares de calentamiento. Entonces, todas estas técnicas, obviamente, si nosotros aplicamos pura química, difícilmente vamos a poder interpretar los residuos, el contexto arqueológico. Entre más empezamos a agregar otro tipo de técnicas, hacer estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, entonces si agregamos a pruebas de almidones, pruebas de cromatografía, fluorescencia de rayos X, pues mucho mejor va a ser la interpretación de este contexto arqueológico. La que sigue. Ahora, nos ha pasado que cuando vamos a congresos internacionales, porque que ustedes no se imaginan lo sencillo que son estas pruebas, son realmente muy sencillas y muy rápidas. Y entonces cuando vamos a los congresos internacionales y presentamos los resultados, sobre todo antes, ahora ya está como más aceptado, la gente no creía que con pruebas tan sencillas pudiéramos hacer interpretaciones tan importantes. Y entonces, y al respecto, pues Gastón Charlot, que es el fundador de la química analítica moderna en Francia, él mencionó en relación a este tipo de pruebas que el problema no es identificar qué es la muestra, sino la pregunta que ésta representa, ¿no? Justamente, la pregunta es más importante que la muestra en sí. Entonces, si nosotros podemos hacer una pregunta importante sobre qué significa esa muestra, eso es lo realmente relevante. La que sigue, por favor. Y entonces, por ejemplo, haciendo una comparación entre análisis de spot test y análisis instrumentales, esto sería más o menos la diferencia. Con el análisis de spot test no es posible aumentar la señal, simplemente nosotros le damos un valor arbitrario a la muestra. Son de bajo costo, son muy versátiles, la técnica es destructiva porque hay que moler nuestra muestra, requiere mucho esfuerzo humano, es la primera parte de los análisis y la intención de este tipo de análisis es explorar. En cambio, si lo pasamos a análisis instrumental, en este tipo de análisis sí es posible aumentar la señal electrónicamente, tiene un alto costo, necesita un personal especializado para la interpretación, no es destructivo, genera una gran cantidad de datos y esta etapa es de verificar. Esta es la diferencia. El análisis de spot test es un campo exploratorio para saber cómo se está comportando nuestra muestra y análisis instrumentales para verificar lo que el estudio de spot test realiza. Y es que es en verdad, por ejemplo, si ustedes hacen una comparación entre el análisis de spot test que son muy baratos
La fortaleza de este tipo de técnicas es la gran cantidad de muestras que se pueden analizar. Nos han llegado 1000 muestras que se pueden analizar muy rápidamente y entonces a partir de ahí generamos ciertos resultados. En cambio, si ustedes llegan con 1000 muestras a cromatografía, obviamente les va a salir carísimo, ni los van a atender. Y entonces la intención es con las pruebas de spot test generar por lo menos 5 muestras importantes y estas 5 muestras, esas sí las puedes mandar a cromatografía para verificar. La que sigue, por favor. Entonces, ambas técnicas son necesarias en diferentes momentos. Todas requieren interpretación multidisciplinarias. La interpretación en ambos lados depende de la experiencia y, como en todos lados, la experiencia incluye muchos ensayos y errores, ¿no? Entonces, siempre es importante. Y bueno, pues ya tenemos más de 40 años analizando este tipo de contextos por medios químicos, entonces, bueno, ya tenemos bastante experiencia. La que sigue. Para poder generar nosotros interpretaciones, tenemos que generar mapas. Y los mapas tienen una escala de color. Cada residuo químico, los carbonatos son amarillos, los fosfatos azules, el pH rojo por la temperatura, los residuos proteicos verdes. Y entonces todo va de menor, de 0 a 6 en la escala. Y entre más oscuro, mayor cantidad de residuos tiene. Y entonces eso gráficamente lo vamos a ver en el mapa. La que sigue, por favor. Y entonces, como ejemplo de superficie, primero vamos a empezar, les voy a presentar un caso de Santa Cruz Atizapán. Este es un proyecto de la doctora Yoko Sugiura, en el cual se analizó un contexto lacustre. Este es un asentamiento a la orilla de un lago, es la laguna de Chignahuapan, y hay más de 100 montículos alrededor de la zona lacustre. La que sigue, por favor. Ustedes ven en verde todo lo que son los montículos alrededor de la laguna que estaría en la parte de abajo y ven cómo se concentran. Normalmente uno no puede entrar a esta zona en temporadas normales, está totalmente anegado de agua y hay una sola temporada en la cual baja y es cuando podemos entrar a hacer los estudios. Y entonces lo que se hizo, la que sigue por favor, se estudiaron lo que ustedes ven en la parte de arriba en rojo son todas las muestras que se tomaron 445 muestras y la distancia entre cada uno, este es un espacio bastante grande, se tomaron cada 25 metros las muestras, porque este es un estudio de superficie amplio, entre más amplio, mayor espaciamiento entre muestras tiene que haber. Y en donde están los montículos, bueno, pues se reduce la cantidad el espacio entre las muestras. Y entonces, por ejemplo, vemos aquí en verde, es la distribución de residuos proteicos, y estos lo que está generando es la descomposición de compuestos orgánicos del suelo. Entonces, vean ustedes que en la parte seca, donde están los cultivos, donde no hay montículos que está en la parte de arriba, es una zona de siembras actuales, la anterior, sí. Y donde están los montículos es donde se están concentrando los residuos. Entonces, justamente donde están los montículos, vemos en verde la cantidad de residuos proteicos que se están presentando en estos espacios. En amarillo, por ejemplo, están los carbonatos y en gris está el potasio. Aquí se combinó pruebas de spot test con fluorescencia de rayos X. Lo que vemos en el centro son más o menos cómo sería la interpretación del sitio de los islotes sobresaliendo la laguna. El potasio tiene que ver con la quema del tule. El tule es, no sé si conocen ustedes el tule, pero son vegetación lacustre con la cual se tejen sombreros, como tipo palma más o menos. La que sigue, por favor. Y la distribución de hierro, por ejemplo, que es el más abundante de todos. Vean ustedes, casi la mayor parte de distribución química se está observando en la parte donde están los montículos, lo cual es bastante lógico porque es donde hubo las actividades. Los materiales constructivos, por ejemplo, se vio con la presencia de titanio, circonio, rubidio y potasio, esto con la fluorescencia de rayos X, que tiene que ver con la presencia de material de origen volcánico, el basalto, el tesontle y la obsidiana, que lo obtenían directamente
de las cercanías del Nevado de Toluca, que está muy cerca, pero también hay productos de depósitos lacustres que están obteniendo de ahí mismo, de la misma laguna, para hacer sus diferentes apisonados, ¿no? Entonces, pues se vio que sí había cierta congruencia en este estudio de superficie entre la presencia de los montículos, la presencia de las actividades, en diferencia donde no hay montículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un estudio de superficie y simplemente es mostrarles cómo se puede hacer un estudio de superficie. Ahora vamos hacia los pisos. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, la premisa para que nosotros podamos estudiar este tipo de actividades por medios químicos es que, como ya dijimos, tiene que haber la existencia de líquidos que se derramen en cualquier superficie para que ésta se enriquezca. Entre más tiempo se realiza una actividad, es más fácil reconocerla e interpretarla, ¿no? Y el enriquecimiento va a ser proporcional al número de personas que la están realizando. No es lo mismo una sola persona realizando una actividad que 20 personas realizando esa misma actividad, ¿no? Entre mayor cantidad, pues más se va a enriquecer, o mayor cantidad de tiempo también es importante. La que sigue. Entonces, hay distintos tipos de actividades, ¿no? Hay actividades cotidianas que pues son acciones repetitivas que pueden ser realizadas de manera individual o colectiva, y dentro de estas actividades cotidianas tenemos las básicas de subsistencia, por ejemplo, el comer, el dormir o ir al baño, que esas son inherentes a cualquier cultura, época o lugar, o sea uno rico o sea pobre, todo mundo come, duerme y va al baño. Entonces, estas son actividades universales que vamos a encontrar en cualquier espacio. La que sigue, por favor. Y hay otro tipo de actividades que sí podemos reconocer claramente en nuestros contextos arqueológicos. Dentro de las actividades domésticas, obviamente está la preparación y consumo de alimentos, que son de las que más enriquecen y ensucian la superficie. Pero no solamente son la parte de los alimentos, que ya sean vegetales o animales, sino también todos los implementos que están involucrados con la preparación y consumo de alimentos. Por ejemplo, el fogón, los hornos, los utensilios, los residuos que se están desprendiendo de esto. Y además de esto, pues hay áreas de tránsito, áreas de dormitorio, áreas de almacenes y demás, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a poder como una actividad doméstica. Dentro de las actividades rituales, pues obviamente están todos los implementos, que son los artefactos, que están asociados, obviamente imágenes, pinturas, códices, todo este tipo de cosas, y todo lo que está involucrado en actividades rituales, por ejemplo, danzas, bebidas, todo lo que es el patrimonio intangible, químicamente lo vamos a poder ver. Dentro de las actividades funerarias, aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver precisamente, pues, es la descomposición del cuerpo humano. Y aquí, obviamente, pues, el contexto está relacionado con tumbas, con cistas, con ofrendas, ¿no? Entonces, es el enriquecimiento por descomposición. Y la última son actividades productivas que tienen que ver, obviamente, con alguna actividad que tenga que ver, en este caso, por ejemplo, la producción de pulque o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, son los implementos, los residuos, hay talleres, hay hornos, hay instrumentos, lo que sea. Y entonces, el contexto es muy importante para poder hacer la interpretación de estos residuos químicos. La que sigue. Y, como les menciono, químicamente es complicado hacer la interpretación. Entre más cantidad de datos tenemos, ya sea a partir de análisis paleobotánicos, de radiocarbono, análisis de almidones, de fitolitos, de fluorescencia, análisis de ADN, de cromatografía y paleozoología. Entonces, todo este tipo de análisis obviamente nos va a dar indicios para que nosotros tengamos una interpretación mucho más fidedigna. La que sigue. Y en el laboratorio también tenemos un equipo de fluorescencia de rayos X, y en este vamos a añadir 11 elementos más, como estroncio, fósforo, calcio, azufre, silicio, hierro, titanio, manganeso, potasio, silicio y rubidio. Y todos estos, pues, obviamente, nos van a incrementar la cantidad de datos,
Y lo podemos aplicar no solamente a suelos, sino a cerámica, a pigmentos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también esto. Lo único malo de la fluorescencia es que no te da elementos orgánicos. La que sigue. Como representación gráfica, todos los mapas que nosotros generemos, pues nos van a ayudar para la interpretación. Se pueden hacer en Surfer, en Photoshop o en QGIS. La que sigue. Entonces, simplemente aquí una comparación de un estudio químico. Y como les mencionaba, aquí los colores oscuros nos van a indicar dónde está el máximo en azul, por ejemplo, los fosfatos, en amarillo los carbonatos, y la diferencia de un mapa de QGIS y otro de Photoshop, ¿no? Son parecidos realmente, pero uno puede hacer y escoger el que a uno le guste. La que sigue. Ok, vamos al tipo de pisos arqueológicos donde lo podemos hacer. Hay una gran cantidad de pisos para Mesoamérica, poder hacer este tipo de análisis. Obviamente esto es ya a nivel mundial también, pero por ejemplo, en cuevas se puede hacer perfectamente. La primera fotografía es de casas acantilado, este es en Durango, y en el norte de México, y entonces ahí es la misma superficie digamos, del lugar, que acá le decimos el tepetate, es la misma suelo natural que está en el interior de los interiores donde están construyendo. Entonces, realmente este material es muy poroso y perfectamente susceptible de que ahí se penetren los residuos químicos. En pisos, en apisonados, por ejemplo, en la tercera fotografía, en la segunda de arriba abajo, eso es un enlajado. Los enlajados normalmente son de piedra de basalto. Y entonces ahí hubiéramos pensado que no se puede tomar muestras porque requerimos un piso que sea poroso. Y obviamente la piedra no es porosa. Pero nos dimos cuenta que donde se unen las lajas, ahí en esa unión perfectamente, donde hay un líquido, se escurre y entra dentro en las juntas de las lajas. Entonces ahí es donde se pueden tomar las muestras, ¿no? Y de todos los tipos de pisos posibles que ustedes se puedan imaginar, el mejor de todos para Mesoamérica son los pisos estucados. Los pisos estucados, como les digo, son pisos de carbonato de calcio. Una vez que fraguan, cuando los está uno haciendo, secan y están cero enriquecidos, más que carbonatos, porque es carbonato de calcio, pero es hasta que empiezan a habitarse, a hacer actividades sobre encima de ellos, es que se van a empezar a enriquecer. Entonces, por eso son los mejores para poder hacer este tipo de estudios. La que sigue. Y entonces, como una analogía de nuestro estudio de residuos químicos, podemos poner el ejemplo de una alfombra. Ustedes imagínense la alfombra de su casa, cuando recién la acaban de comprar, está así como muy, muy pachoncita, muy mollidita, no queremos ni pisarla, hasta le damos la vuelta para que no queden las huellas de los zapatos encima de nuestra alfombra. Pero una vez que ya por fin nos acostumbramos a ella, pues empezamos a hacer actividades normales sobre ella. Y entonces van a ver algunas, obviamente, huellas de las actividades que se empiezan a hacer sobre nuestra alfombra. Entonces va a caer posiblemente el vino, el café, qué sé yo, y bueno, vamos a intentar estar manteniendo limpia nuestra alfombra hasta una vez que pasado el tiempo, va a ser como la última imagen, que la alfombra ya está totalmente manchada. Entonces, va a llegar un momento en que sí, bueno, vamos a cambiar la alfombra. Y entonces, si ustedes esa última alfombra la quitaran, aun cuando la pongan de cabeza y demás, las manchas que están observando ahí están en el lugar que están puestas. O sea, las manchas no se van a mover. Si nosotros pudiéramos observar esto en los pisos arqueológicos, obviamente sí podemos estudiarlo, ¿no? Porque justamente donde están esas manchas es donde químicamente en los pisos es donde se realizaron estas actividades. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar al estudio etnoarqueológico. Estos estudios etnoarqueológicos nos van a permitir
entender cómo se están realizando las actividades. En este caso es un estudio que se hizo en Tlaxcala, en San Vicente Jilojochitla, y en este caso, pues se escogió este lugar porque era un cerro que se cortó en la parte de arriba y entonces se empezaron a construir casas encima. Y entonces al cortarlo, entonces químicamente estaba limpio. Y entonces es que hasta que empezaron a habitar ese espacio es que se empezaron a enriquecer estos espacios. La que sigue, por favor. Entonces, las casas son de adobe, es de lodo, con pastos. Vean ustedes cómo están construidas. Y el interior, este sería la cocina. La cocina presenta lo que nosotros encontraríamos en un contexto arqueológico, una gran cantidad de carbón. Lo que se observa ahí pegado a la pared es un comal para preparar tortillas. Abajo observamos un metate que es para preparar las tortillas y donde la señora se hinca para preparar también estas tortillas, ¿no? Si vemos la reconstrucción de esta cocina, al momento que se hizo el estudio, había una familia pequeña, era una pareja con su hijo, y entonces normalmente ellos comen en la cocina, en esa mesa que se ve ahí, y como el bebé estaba pequeño, normalmente la cocina es el cuarto más calientito, pues ahí lo ponían mientras la señora se ponía a trabajar. La que sigue, por favor. Junto a la cocina tenemos la habitación y en la habitación tenemos las camas, obviamente. Hay una zona ritual, que es el altar que se ve casi hasta el fondo. Y en ese altar, bueno, la gente pone velas, pone comida y demás como ofrenda. Y en la reconstrucción vemos que hay una cama que está adelantada a propósito. Esa cama que está adelantada, aunque ustedes no lo crean, en época de frío, las personas se bañan en cuclillas detrás de la cama con una jícara. Y entonces, bueno, el agua corre hacia el exterior y pues eso sucede. Y lo sabemos porque obviamente la señora nos estaba platicando y todo se estaba apuntando. Enfrente de las camas se observa una mesa. En esa mesa es donde ellos comen cuando tienen visitas. Y del otro lado, en el extremo opuesto de las camas, está el lugar donde están almacenando todas las partes de los implementos de la agricultura. Observen en las dos últimas fotografías el piso. Está totalmente desgastado. Si observan la puerta, en la parte de abajo ya le tuvieron que poner una calza, porque de tanto que pasaron, pues ya el marco quedó volando de la puerta, y entonces tiene una tranquita como para que ya no esté volando el marco de la puerta, ¿no? Y precisamente por eso está tan desgastado ese piso. La que sigue, por favor. En el exterior tenemos, obviamente, pues hay aves de corral y demás. Lo que está enfrente es el almacén. En la segunda fotografía hay una zona de quema de basura hasta el fondo. Más atrás está un establo. Y lo que vemos abajo es el huerto, rodeado por cactáceas. Y una zona de piedras donde ellos tienen un pozo y ahí es donde lavan los platos y demás, porque no tenían agua de tubería. En este caso, pues se tomaron muestras tanto del exterior como del interior de este lugar. Se tomó con un berbiquí de carpintero que está ahí en el suelo. La que sigue, por favor. Y estos son los mapas de distribución, ¿no? En el primero está todo el muestreo del lugar y en el segundo tenemos el mapa de fosfatos en azul. Los máximos están en colores más oscuros de todos los residuos y lo que obtenemos, por ejemplo, en azul oscuro, si ustedes ven en la esquina superior derecha, estaría el establo, que obviamente no se tomaron muestras de ahí, pero de ahí deriva todo un camino en azul oscuro, que es donde el ganado del establo pues está circulando.
Pero en el interior de tanto de la habitación como de la cocina, también tenemos valores altos precisamente relacionados con la zona de preparación y de consumo de alimentos. Lo que está en claro tiene que ver con la zona desgastada. ¿Recuerdan cómo estaba desgastado el piso? Pues justamente es la zona donde ellos están circulando más, de la cocina al almacén, del almacén a la habitación. Por eso se ve esta zona desgastada. En proteínas, por ejemplo, está relacionado directamente con las zonas de preparación y consumo de alimentos, relacionada tanto con en la habitación como en la cocina. Y cuando están barriendo y limpiando la cocina, todo lo sacan hacia el exterior y también es ese enriquecimiento de proteínas afuera de la cocina. En el último de ácidos grasos, por ejemplo, obviamente también en esta limpieza de la cocina, pues todas las grasas y demás están saliendo de la cocina, pero lo que nos llamaba mucho la atención era que en el exterior e interior del cuarto había valores más altos de ácidos grasos que de la cocina. Y eso derivaba directamente de la zona donde ellos se están bañando, obviamente todas las grasas corporales y demás, donde se están bañando detrás de la cama y todo eso está enriqueciendo todo este espacio. Hay un enriquecimiento también en la esquina sureste del cuarto, en el cual también está muy oscuro y nosotros no sabíamos por qué. Dijimos, bueno, pues ahí nos encharca, no llega el agua del baño. ¿Qué está pasando? Y resulta que una vez que ya llegamos con ella, con los resultados, con la dueña de la casa, y le dijimos, oiga señora, ¿qué hace en esta esquina? Y resulta que en época de frío, lo que hacen es meten a una vaca en el interior del cuarto para que caliente el cuarto y, bueno, pues la dejan ahí para que duerma con ellos y eso pues calienta el interior. Entonces, eso arqueológicamente pues nunca nos hubiéramos enterado, pero para eso sirven exactamente estos estudios etnoarqueológicos que uno está observando directamente las actividades que están haciendo, uno está documentando todo, estás viendo cómo están tirando la basura, cómo están preparando los alimentos, qué tipo de cosas están haciendo para preparar los alimentos. Todo, ustedes hacen entrevistas, fotos y demás, y después hacen la interpretación. La que sigue, por favor. Bueno, otro caso etnoarqueológico es el estudio de un lugar de producción de pulque. Yo no sé si ustedes saben lo que es el pulque. El pulque es una bebida fermentada que se genera a partir de la fermentación del aguamiel. El aguamiel se saca del maguey, que es un agave. Entonces, como ejemplo, a lo mejor para ustedes en Colombia, pues tienen la chicha, ese es un fermentado del maíz, el masato, que es del arroz, el biche y el guarapo, que es de caña, pero pues el pulque es un fermentado del agave, ¿no? Del maguey. Y entonces queríamos ver, el pulque fue muy importante en época prehispánica y queríamos ver cómo se veía un sitio arqueológico donde estuvieran produciendo pulque. Y entonces hicimos este estudio en Caltimacán, la que sigue, por favor, para tratar de entender este tipo de distribuciones de residuos de producción y consumo de pulque. Entonces, este es el agave, este es el maguey, y para Mesoamérica se le llama la planta de las maravillas, ¿no? Porque todo se aprovecha de él, todo, como bebida, para el textil, como abono, las puntas para coser, por ejemplo, y con esas mismas puntas que tiene el maguey se pueden autosacrificar. Entonces todo se aprovechaba en época prehispánica. Y una vez que ya está grande el maguey, se raspa en el interior y de ahí se saca el aguamiel, que es lo que es la última fotografía. La que sigue, por favor. Entonces, en época prehispánica ya tenemos en códices la representación de que el pulque era muy, muy importante. Era tan importante que no cualquiera podía tomar pulque, solamente las personas mayores podían tomarlo y
los jóvenes solamente una vez al año lo podían tomar. Había una diosa del pulque que es Mayahuel, y si ustedes ven las imágenes de abajo, por ejemplo, hay una escena en un vaso maya en el cual hay personas que están ahí medio cargando y están ahí medias borrachas y demás, y hay otras, por ejemplo, en el mural de los bebedores también en Cholula, en Puebla, hay una representación también de gente que está tomando pulque, ¿no? Entonces, el pulque se utilizaba mucho en actividades rituales y se creaba para crear estados de conciencia alterado y como una manera lúdica para festividades y reuniones importantes. La que sigue. En México, en principios finales del siglo XIX, pues era muy, muy importante el pulque. Generaba, por ejemplo, el 2.5 de entrada económica del país. Todas las haciendas pulqueras, había muchas haciendas pulqueras, y el pulque se podía almacenar ya sea en barriles de madera, en odres, que por ejemplo estos que se ven en el medio, es una piel de cabra totalmente rellena con pulque. Todos esos que ven abajo son odres que están de cuero, que están rellenos totalmente de pulque. Aún hoy se dice, cuando una persona llega muy borracha, dice, hoy viene hasta las manitas de borracho, ¿no? Y ese término es que los odres de piel de cabra estaban rellenos hasta las manitas de pulque. Entonces, por eso se dice a hoy que viene hasta las manitas, ¿no? Entonces, bueno, ya actualmente, pues el pulque ya hay muchos fermentados de pulque de sabores, de melón, de piñón y demás, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya el pulque pues ya también se encuentra mucho en mercados. Actualmente ya va volviendo a tener importancia. La que sigue, por favor, porque llegó la cervecería. Entonces la cervecería creó el mito de que el pulque se fermentaba con excremento humano. Y entonces ese mito generó que se empezara a vender más cerveza que pulque. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, tratando de estudiar este tipo de actividad, pues bueno, empezamos desde temprano acompañando al señor que va a raspar el maguey. Lo que tiene en la boca y lo que está abajo es un acocote, que es para succionar el aguamiel. Y entonces, una vez que llegan temprano, lo que hacen ahora ya los almacenan en estos grandes tinajas de plástico, y entonces lo que hace la señora aquí está vertiendo el aguamiel sobre una parte del pulque que sobró del día anterior. Y en 4 horas, normalmente, otra vez el gran tambo de plástico ya está otra vez lleno de pulque recién fermentado, ¿no? De estos por los mismos microorganismos. Y entonces, bueno, ya llega la gente, aquí en la fotografía que ya le están sirviendo su pulquito para llevar o para tomar ahí mismo, ¿no? Entonces, si ustedes ven la vasija en azul, esta que está en medio, el tonel, vean un montón de enriquecimiento o encharcamientos de pulque blanco que está ahí tirado, y justamente eso es lo que nosotros estamos buscando químicamente. La que sigue. Entonces, aquí está el mapa de carbohidratos. El pulque no es otra cosa que azúcares, y por eso los altos valores de carbohidratos en café, donde están las tinajas, ¿no? Y alrededor de eso, obviamente, empieza a disminuir el valor de carbohidratos, y en la zona un poco más baja es donde ellos se sientan a tomar, y bueno, pues también derraman pulque en este espacio, ¿no? Aquí estamos tomando muestras directamente donde están los toneles, y vean ustedes los encharcamientos de color blanco del pulque, porque cada vez que están trasvasando de un tonel a otro, bueno, pues están tirando también el pulque. La que sigue, por favor. Entonces, el pulque realmente son carbohidratos, son azúcares. Los ácidos grasos, no tiene ácidos grasos, lo cual es bastante lógico.
De hecho, Alessandra Pecci hizo estudios de cromatografía, enriqueció unos pisitos que ella hizo, los enriqueció diariamente con pulque, hizo análisis de cromatografía y lo que tiene son puros azúcares, no es otra cosa el pulque. La que sigue. Y justamente esos azúcares es lo que permite que fermenten. Cuando hicimos los mapas de proteínas y de fosfatos, nos llamó mucho la atención porque dijimos, ¿por qué tiene tanta proteína y tantos fosfatos? No debería de ser. Fuimos con la señora, le preguntamos, oiga, señora, ¿por qué está esto tan alto? Y pues ella ofendida porque no, pues aquí tenemos un alto, estricto control de calidad con la producción de pulque. Pero pues bueno, a la que sigue, por favor. Nosotros vimos el espacio y bueno, si ustedes ven es una zona externa donde están tendiendo ropa, sí se ven animales que están por ahí circulando, pero no era tanto como para poder enriquecer tanto de proteínas y fosfatos. Y dijimos, bueno, debe de haber algo que es lo que está provocando esto. La que sigue, por favor. Al estar caminando por toda la zona para tratar de encontrar la explicación, resulta que la casa de junto, el vecino, lo que hace es, tienen barbacoa. No sé si ustedes conocen la barbacoa. La barbacoa acá es carne, que puede ser pollo, conejo, res y demás. La envuelven en las mismas pencas de maguey que ya vimos con lo del pulque y la cuecen en hornos bajo tierra. Entonces, eso es la barbacoa. Y la casa de junto lo que tenía precisamente hornos de barbacoa y ustedes lo que ven en el círculo rojo es la sangre donde están matando a los animales. Entonces lo que reconstruimos es cómo la gente primero llega por su barbacoa, por el consomé que es el caldo de la barbacoa y luego ya se van, pisan sin querer la sangre y esa sangre se van a la zona del pulque y es donde están enriqueciendo con proteínas en lugar del pulque. Y entonces, incluso cuando encontramos estos jarritos que estaban rotos alrededor de la zona del pulque, que está aquí en círculo rojo, le preguntamos a la señora, oiga señora, ¿nos podemos llevar todos esos jarritos? Y bueno, pues, ¿para qué lo quieren? ¿Están rotos ahí? Bueno, pues llévenselos. Y vimos que los que estaban enriquecidos con carbohidratos eran para tomar el pulque y los que estaban enriquecidos con proteínas era precisamente para el consomé de la barbacoa. Entonces justamente pudimos ver perfectamente esta diferenciación. La que sigue, por favor. Entonces realmente se puede estudiar químicamente cualquier periodo de tiempo que el que gusten, siempre y cuando el piso permita que se absorba el líquido de las actividades. La que sigue. Entonces, de aquí pasamos a la parte arqueológica, y en la parte arqueológica, bueno, aquí ya no tenemos a quién preguntar, ¿no? Ya simplemente aquí ya es la experiencia de haber hecho tantos estudios etnoarqueológicos previos para tratar de comprender estas distribuciones químicas. Y esto es en Teotihuacán, un proyecto de la doctora Linda Manzanilla, que en Ostoyahualco, un proyecto del 85 al 88, que fue mi tesis de licenciatura. Y entonces aquí, bueno, se tomaron muestras de toda la superficie, era un solo momento constructivo de la fase Xolalpan, más o menos 450 después de Cristo, y entonces es un solo momento constructivo en el cual hay cuartos, pasillos, patios, cocinas, hay de todo, ¿no? Entonces, todo estaba perfectamente comunicados entre sí. La que sigue, por favor. Y entonces, a partir del estudio de residuos químicos, yo lo que observé es por el número de cocinas, por el número de patios, por el número de almacenes, había un montón de accesos tapiados. Llegué a la conclusión de que eran 3 familias que estaban habitando estas unidades. Entonces fue unidad doméstica 1, unidad doméstica 2 y unidad doméstica 3. Y entonces ese fue el principio de mi tesis de licenciatura. La que sigue, por favor. Pero no solamente era la parte, la que sigue, por favor. No era solamente la parte habitacional. Por ejemplo, un detalle, no, la anterior.
Cristian, la anterior. Sí. Es, por ejemplo, una interpretación de la cocina, una de las cocinas, donde claramente se observaba una huella enrojecida en el piso, y ahí era donde se había colocado un anafre, y en ese anafre era donde se estaban calentando los alimentos, preparando alimentos, y alrededor de este espacio es donde estaban consumiendo. Junto había otro cuarto que era un almacén, apareció una olla tipo naranja San Martín, que es un tipo de almacenamiento teotihuacano, que estaba llena de polen, de maíz, junto con otro tipo de planta, que es la casimiroa, que es un alucinógeno, es un pariente del zapote blanco, y posiblemente fue utilizado de manera medicinal. La que sigue, por favor. Pero en Teotihuacán también todo tiene que ver con el ritual. Hay doméstico y hay relacionado con el ritual. Y, por ejemplo, los rituales normalmente se llevaban a cabo en los patios. Y en los patios, uno de los patios principales, cada unidad tenía un patio, pero había un patio principal que era el patio rojo, incluso tenía pintura mural con signos geométricos. Y observamos en el patio que había una gran distribución de proteínas, fosfatos, ácidos grasos y demás, pero como si hubiera algo donde hubieran hecho actividades alrededor de un elemento central. Normalmente en Teotihuacán siempre hay un altar en el centro del patio, pero este patio no tenía ese altar, pero como sí se observaban actividades alrededor de algo que hubo en el centro. Posteriormente, cuando se siguió la excavación, se encontró un altar, que es el que están viendo, una maqueta de altar que perfectamente se podía ir moviendo, era un altar móvil que se podía poner en cualquiera de los tres patios de la unidad. Si nosotros lo colocáramos en este patio, perfectamente las actividades que se estaban realizando eran en este tipo, alrededor de este tipo de elemento. La que sigue. Otra excavación de la doctora Linda Manzanilla. Este es de las primeras excavaciones que se hicieron en Teotihuacán. Esto es en 1900, Leopoldo Batres, todavía en el siglo XIX, fue de los primeros conjuntos que se excavaron y encontraron este mural, donde hay dos sacerdotes que están arrojando algo a un altar central, y justamente hay un gran patio central con un altar en el centro. Entonces, la doctora Manzanilla del 97 al 2005 hizo 13 temporadas de campo aquí en Teotihuacán, y entonces, a diferencia del otro, de Ostoyahualco, este fue mucho más grande el proyecto. No es una unidad habitacional, sino un centro de barrio. La que sigue, por favor. Y entonces, igual, aquí tenemos el patio principal con cada una de las actividades que se están realizando. Incluso se puede observar como rutas del ritual hacia el templo, hacia el altar central y demás. Se encontró en los ácidos grasos, por ejemplo, se encontró que había una posible conexión con posible sangre también, que se puede observar también con las proteínas. Se encontró semillas de chía o de salvia que están asociadas con las cosas de los que está arrojando también los sacerdotes hacia el altar central. La que sigue, por favor. Y a diferencia de la unidad habitacional de Ostoyahualco, donde cada unidad habitacional tenía su cocina, en este había una hilera de cocinas a la orilla de todo el centro de barrio para dar de comer precisamente a los artesanos que estaban trabajando en el centro de barrio. Entonces se vieron claramente zonas de destazamiento, zonas de preparación de alimentos, zonas de almacenamiento asociadas con enriquecimiento químico, pero también con una gran cantidad de datos de arqueozoológicos y palinológicos. La que sigue. Y más o menos observando toda la distribución química de Teopancasco, pues sí, hasta en la parte norte, por ejemplo, de cada uno de los mapitas están las cocinas, está el patio principal, el sector artesanal, un sector de vivienda,
un sector comunal, una zona de residencia, cada uno con un enriquecimiento químico diferencial dependiendo de lo que se estaba realizando y obviamente atendiendo el contexto arqueológico de los materiales que estaban saliendo en cada uno de los espacios. La que sigue. También en Teotihuacán, por ejemplo, tenemos una estructura muy interesante que es el Quincunsen. Está directamente asociado con la pirámide de la Luna. Y este es un pequeño, tiene varios altares en su interior, se denomina el Quincunce. Y tiene 2 niveles de piso. Hay un primer nivel que es un nivel azul y un nivel rojo posterior de otro piso. La que sigue, por favor. Y entonces ustedes pueden observar cómo todo el piso está lleno de este tipo de huequitos. Entonces era particularmente interesante. Este es el segundo piso. Todavía se ven huellas de pintura roja en el piso, pero pueden observar toda esta gran cantidad de huecos. La que sigue, por favor. Y entonces hay diferencias entre el piso 3, que es el azul, y el piso 4, que es el rojo. Del 3 nada más se tomaron 15 muestras porque salieron pequeños fragmentos del azul, y 54 muestras del rojo. Y sí hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, el piso 3, el azul, tiene mayor proporción de cal que el piso rojo, lo cual que incrementó sus valores de pH. Los carbohidratos y las proteínas son muy parecidos entre ambos, y los fosfatos son ligeramente más abundantes en el piso 3, en el azul, y los ácidos grasos son más abundantes en el piso 4. La que sigue, por favor. Y entonces aquí es interesante porque la doctora Verónica Ortega, quien fue que excavó esta estructura, pues es interesante que Teotihuacán, por ejemplo, se ha visto como una zona de peregrinaje en la cual llegaba mucha gente por la calzada de los muertos, y la doctora Ortega lo que ha encontrado en las oquedades es una gran cantidad de piedras de colores y conchas que están puestas como ofrenda. Entonces, uno puede llegar directamente por la calzada de los muertos, que es lo que estamos observando en la fotografía, hacia la pirámide de la Luna. La pequeña estructura que está directamente enfrente de la pirámide es el Quincunsen, y parece que químicamente llegaban con sus fragmentos de piedrita, pero además estaban agregando sangre por la presencia de proteína y posiblemente resinas aromáticas por la presencia de los ácidos grasos. La que sigue. Hay otro proyecto, por ejemplo, en Chihuahua, que aquí era una olla, un sitio que se iba a destruir totalmente. Es una mina de oro a cielo abierto, iba a ser destruida totalmente. Entonces el arqueólogo Enrique Chacón nos comentó, ¿les interesa tomar muestras de un sitio que se va a destruir? Pero es todo el sitio. Pues claro que sí nos interesaba. Entonces se tomaron muestras de 14 estructuras de 16 que se excavaron. La que sigue, por favor. Es todo un sitio habitacional y ustedes pueden ver la distribución química de cada uno de los elementos y cuartos del interior de cada una de estas estructuras. Una de las cosas importantes de este sitio son de los tubares, que ya no existen los tubares, pero parece que hubo un abandono súbito y entonces todos los artefactos los dejaron en el piso tal cual. Entonces realmente ellos casi ni excavaron, simplemente limpiaron y encontraron todos los artefactos sobre piso. Y con el estudio de residuos químicos, la que sigue, por favor, se pudo observar claramente, por ejemplo, zonas de preparación de alimentos, donde estaban las zonas de manufactura, donde estaban los almacenamientos, donde se estaba preparando el ritual, zonas de basura, donde había una posible área ritual en el patio principal. Todo este tipo de cosas gracias a que pues todos los materiales estaban sobre piso y los residuos químicos también generando datos sobre las actividades que se realizaron en estos espacios. En la fotografía de hasta arriba se ve más o menos cómo es la interpretación de este tipo de asentamiento. La que sigue. Bueno, pasamos a áreas rituales. Esta estructura se llama Satunsat. Esto está en el área maya. Y si ustedes pueden observar, esta estructura es una estructura de 3 pisos. En la fotografía
que está en la esquina superior derecha, vemos a la arqueóloga María José Gómez, que en el interior está totalmente oscuro. No hay, es un pasadizo, no hay ventanas, todo está totalmente oscuro. Y entonces de momento el piso puede subir o el techo puede bajar. Es una estructura, por eso se llama el laberinto. Entonces, si uno tiene suerte, va caminando, entras y vas caminando por cada uno de los pasillos y te puedes encontrar la escalera que te lleva al segundo piso, y allí en el segundo piso estás dando vueltas ahí intentando de encontrar algo. Puedes encontrar otra escalinata que te vuelve a bajar al primer piso, o encuentras la última escalinata que te saca al tercer nivel y sales a la plaza principal. Entonces, esto se ha interpretado como para ritos de iniciación, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. Afuera se le quiere yo dar aquí para continuar, pero no, yo no llevo. Bueno, esta es la estructura ya, la reconstrucción. Y entonces, afortunadamente, químicamente, con cuestiones de unidades habitacionales no tuvo nada que ver. Entonces, no salieron cocinas ni cosas por el estilo, lo cual hubiera sido grave. Pero, afortunadamente, cuando estábamos tomando las muestras, los arqueólogos encontraron lo que está en el círculo rojo, encontraron un tapiaje. Quitaron el tapiaje y encontraron un entierro de un personaje importante, en el cual tenía su máscara de jade, todo su ajuar de collares y demás. Y obviamente era un personaje importante. Dijeron, bueno, pues a lo mejor entonces la estructura tiene que ver, como por ejemplo la pirámide de las inscripciones de Pacal, por ejemplo. Y entonces resulta que cuando hicimos el estudio de residuos químicos, no estaba enriquecido para nada. O sea, el cuerpo no se descompuso en el lugar. Ya estaba en huesos cuando lo colocaron. Entonces parece que lo armaron, le pusieron su máscara y tapiaron. Entonces químicamente no había residuos de que el cuerpo se hubiera descompuesto ahí. Entonces eso fue importante, un dato importante. La que sigue. Luego, posteriormente, mucho tiempo después, la doctora Alessandra Pecci en Italia encontró, la que sigue, por favor, allí en Italia, una capilla en la cual encontraron un montón de fosas de enterramiento. Y ella tuvo a bien hacer la toma del muestreo químico del interior de las fosas de enterramiento. Entonces tomó muestras cada 10 centímetros, desde los pies hasta el cráneo de la persona, y esto fue muy importante porque nos mostró cómo era la distribución química de la descomposición de un cuerpo humano. La que sigue, por favor. Y entonces claramente aquí se ve que lo que más enriquece, lo que está en los círculos rojos, como carbohidratos, fosfatos y proteína, es donde está obviamente toda la caja torácica, donde están todas las vísceras, el cerebro. Todo esto es lo que más enriquece, lo que más, una vez descompuesto el cuerpo, es lo que más enriquece. Y las piernas, por ejemplo, que es la parte baja, pues obviamente ahí sí hay enriquecimiento, pero no hay tanto como en la parte donde están las vísceras. Entonces, este tipo de patrón fue muy importante entenderlo, porque pronto pudimos también encontrarlo en México. La que sigue, por favor. Entonces, este estudio fue en el Tajín, en la parte de Veracruz, con el doctor Arturo Pascual, en la cual nosotros con georradar encontramos la tumba o cista. Y una de las cosas importantes es que para el periodo clásico mesoamericano, todas las tumbas del Tajín están vacías. Y eso normalmente siempre se pensaba que por temperatura y humedad los cuerpos se descomponían totalmente. Entonces, bueno, pues aquí lo que hizo el doctor Pascual fue, como ejemplo, bueno, puso a uno de sus trabajadores ahí acostado dentro de la cista para ver cómo más o menos se podía haber sido, si era extendido, si era flexionado. Y lo que vemos en el fondo, ese pequeño huequito, esa ventanita, es lo que se llama un psicoducto. Ese psicoducto en Mesoamérica es lo que, en teoría, por donde sale el alma del difunto y va hasta la parte superior de la estructura. Entonces, al igual
que el caso italiano, ellos tomaron muestras cada 10 centímetros del interior de la cista. La que sigue, por favor. Y, oh sorpresa, ahí estaba la descomposición del cuerpo. Claramente se podía observar este enriquecimiento, aunque no existiera ya un cuerpo humano en ahí, ni un esqueleto. Claramente la distribución de residuos químicos nos decía que sí, un cuerpo humano se descompuso en el lugar. Y otra cosa interesante que ni siquiera lo estábamos buscando, pero salió, es que lo que ustedes ven abajo es el psicoducto. Entonces, por donde sale el alma, parece que es por los pies, no es por la cabeza como lo había puesto el doctor Pascual a su trabajador. La que sigue, por favor. Entonces, si ustedes observan la fotografía, hay dos momentos constructivos. Hay una alfarda y luego esa alfarda daba a un piso de una gran plaza. Y luego hay otra estructura que se superpuso sobre la anterior, y entonces la cista de enterramiento quedó entre dos estructuras. Entonces, la duda que teníamos era si los restos que nosotros estábamos encontrando químicos tenían que ver con las actividades de la plaza o con la descomposición del cuerpo. Y entonces lo que el doctor Pascual hizo fue hacer una cala, una trinchera hacia el exterior para encontrar el piso de la plaza. La que sigue, por favor. Y entonces analizamos el piso de la plaza y como se puede ver claramente no hay ninguna relación de los residuos químicos de la plaza con el interior de la cista, ¿no? Entonces claramente es una descomposición diferente de las actividades que se están realizando en la plaza. La que sigue, por favor. Tuvimos la oportunidad de llevarnos todo el piso de la cista para observar si había por lo menos una astilla de hueso, algo que hubiera en el contexto del material de la cista, y ni una astillita de hueso encontramos, nada. Todo en microscopio se observó todo el piso y no. Obviamente también la cista tenía un acabado diferente que el piso de la plaza, era mucho más fino, y pues eso fue interesante porque obviamente la gente sabía en qué momento podía extraer el entierro. La que sigue, por favor. Entonces, es interesante que una vez que normalmente para que se descomponga un cuerpo humano y todavía lo puedas remover sin que se deshaga el cuerpo, que se te queden dedos o cosas así por el estilo, parece que pueden ser 3 a 5 años posterior a la muerte. Entonces, parece que las personas del Tajín sabían esto y una vez que volvían a abrir la tumba, extraían el cuerpo y seguramente lo cremaban para que como de manera ritual. Y por eso todas las tumbas del clásico en el Tajín, todas están vacías porque seguramente pasaron un proceso semejante a este. La que sigue, por favor. Bueno, hay otros estudios de áreas rituales. Uno es el estudio en el Calmecac, por ejemplo. El Calmecac, este es de época mexica. El Calmecac, si ustedes lo pueden ver ahí en la reconstrucción, es esta estructura que está en la esquina inferior izquierda. Y supuestamente este espacio del Calmecac es reconocido en los códices porque tenían estas almenas que fueron localizadas en la excavación. Y la otra es la reconstrucción de cómo pudo haber sido el edificio. Y en este edificio se encontraron pues, varias esculturas, unas de Xutecutli, de Mictlantecutli, un Cauchicali y demás. Y entonces era interesante porque en teoría el Calmecac era la escuela de los nobles. La que sigue, por favor. Y en esta escuela de los nobles normalmente se iban, pues los que iban a ser sacerdotes, los que iban a ser militares, los que iban a ser los gobernantes, todos iban a estudiar a este Calmecac. Lo que estamos viendo, la anterior, por favor, lo que estamos viendo en azul es la zona que se excavó, simplemente es la que está representada, es un edificio mucho más grande,
pero lo que tenemos es una banqueta exterior, un interior que tiene pilastras y una banqueta interior. Y entonces, bueno, era interesante ver que en una escuela qué tipo de residuos químicos podríamos encontrar, sobre todo si es más de cuestiones que estudiaba poesía y estudiaban astronomía y demás estudiaban en estos espacios. La que sigue, por favor. Y ustedes pueden ver el enriquecimiento químico del interior del Calmecac, que pues, sí hay enriquecimientos, pero realmente no hay tanto. Seguramente tenía que ver con cuestiones de oblaciones, autosacrificios y demás. Pero lo realmente interesante está en la parte de abajo, que es la banqueta externa. Y en esta banqueta externa, principalmente en verde, vemos la banqueta de abajo, que está muy oscura. Hay una gran cantidad de proteínas en este espacio. Y justamente en este espacio se localizaron lajas con representaciones de brazos y piernas cercenados. También se localizó otra laja con un sombrero, que es una representación del Yopitzantli, que es el sombrero que utilizaba Hipetotec. Hipetotec tiene que ver con, es el dios desollado, en el cual se le ofrendaban, había una festividad que se cercenaba a la persona, se le quitaba la piel y otro sacerdote se vestía con la piel del sacrificado. Entonces, al parecer, por la gran cantidad de sangre, por la representación de los brazos cercenados y del sombrero de Hipetotec, es que en el exterior del Calmecac, porque daba a la plaza principal, parece que se estaban realizando actividades de desollamiento por la gran cantidad de sangre que se está encontrando. La que sigue, por favor. Hay otra estructura circular también asociada al Cuauhxicalco, enfrente de lo que es la entrada ahora al Museo del Templo Mayor. Y esta estructura es interesante porque tiene un tronco que se ha interpretado como un tronco sagrado, que es un encino, en medio de esta estructura. Entonces, obviamente, la parte alta también está estucada, está trabajada, y tomamos muestras de esta estructura. La que sigue, por favor. Entonces, hay una representación que parece que tiene que ver con la festividad de Oxpanistli, que es una fiesta de la siembra, en el cual se ve el tronco, en el códice se ve un árbol, en el cual hay una señora grande que tiene un telar de cintura que está amarrado al árbol, y alrededor de la anciana hay niños disfrazados de aves, disfrazados de mariposas y demás, y alrededor de los niños hay guerreros que los están cazando a los niños. Y es interesante también que cerca de esta estructura se localizó una anciana rodeada de niños también. Entonces, es muy relevante este tipo de hallazgo con la presencia del códice. Y químicamente lo que vemos es que sí hay enriquecimientos químicos en la parte superior junto al tronco, pero no son tan altos los valores. Y según lo que estamos viendo en el códice, parece que la actividad principal era al exterior de la estructura, no tanto en el interior. Entonces, eso es lo que se interpretó de esta estructura. La que sigue. Nuestro estudio más interesante que tenemos de residuos orgánicos que tienen que ver con cuestiones rituales es el estudio de En Casa de las Águilas. Esta es una estructura que está asociada directamente al Gran Templo Mayor. Y si ustedes ven aquí la figura, se ve ahí el Templo Mayor, que es la estructura principal, y el que está a la izquierda es la Casa de las Águilas. Supuestamente es donde estaban ahí las órdenes de los guerreros águila. Había dos órdenes guerreras, guerreros águilas, guerreros jaguares, y entonces aquí era donde estaban los guerreros águila. Entonces, el piso está en muy buenas condiciones. La que sigue, por favor. Ahí se llama Casa de las Águilas porque en la escalinata principal hay dos cabezas de águila que están flanqueando las alfardas. Conforme vas entrando, llegas a un vestíbulo principal que tiene una sala de columnas, y si subes directo de la escalinata, llegas a un altar principal que está
flanqueado por 2 personajes con traje de águila, que son lo que estamos viendo aquí abajo. Sigues entrando, encuentras otra entrada que está flanqueada por 2 Mictlantecutlis semidescarnados, y si subes por la otra escalera, derecho, entras a donde están flanqueando 2 Mictlantecutlis esqueléticos. La que sigue, por favor. Si ustedes ven, casi todo está en 2, ¿no? Cuando subes está 2 cabezas de águila, entran los 2 personajes con su vestido de águila, luego siguen 2 braceros tipo Tlaloc, el altar principal, la siguiente entrada donde están los Mictlantecutlis semidescarnados, y la otra entrada donde están flanqueados los 2 Mictlantecutlis esqueléticos. La que sigue, por favor. Los pisos están en muy buenas condiciones, esos son pisos de estuco. Las banquetas tienen procesiones de guerreros que van caminando hacia a un zacatapayoli. El zacatapayoli es una bola de zacate donde están insertando las agujas ensangrentadas del autosacrificio. La que sigue, por favor. Aquí estamos tomando muestras tanto de las banquetas como del piso, y si ustedes observan aquí en la foto superior izquierda, donde estoy tomando las muestras de la banqueta, se notan los pies, bueno, donde están las huellas de los pies donde estaba parado el Mictlantecutli. Una de las cosas interesantes del Mictlantecutli es que tiene un elemento que está colgado en su caja torácica, y según el doctor López Luján, esto es el hígado. ¿Y por qué sería el hígado? Porque, bueno, al parecer el hígado es lo primero que se echa a perder en la descomposición de un cuerpo humano y es lo que produce el mal olor. Entonces, al ser Mictlantecutli el señor de los muertos, el señor del inframundo, entonces es de imaginarse que olía bastante mal, ¿no? La que sigue. Otra cosa interesante del piso de la Casa de las Águilas es que tiene estas marcas en el piso. Por ejemplo, en Teotihuacán, en la Ventilla, también hay este tipo de marcas, pero están pintadas en el piso. Aquí están cinceladas. ¿Qué tipo de actividades tuvieron que llevarse a cabo aquí que tuvieron que cincelar este espacio? La que sigue. Aquí, por ejemplo, vemos en el vestíbulo principal la gran cantidad de marcas en el piso, y ya principalmente en el vestíbulo principal, y luego hay marcas pero principalmente como para acceder a ciertos espacios o enfrente de los altares. Todos estos puntitos que ustedes ven aquí son todas las muestras que se tomaron cada metro, e incluso en la parte superior donde aparecieron los Mictlantecutlis están las muestras cada 50 centímetros. La que sigue. Y aquí, por ejemplo, ya los mapas de residuos químicos. En carbonatos, por ejemplo, lo que vemos en el vestíbulo principal, lo que se ve claramente es que el piso está más desgastado, hay menos carbonatos en el vestíbulo principal y está menos desgastado en la parte interna, y al contrario, los fosfatos están más enriquecidos en el vestíbulo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor cantidad de gente está presente en el vestíbulo principal, donde enfrente, donde está el altar principal, ahí es donde se están realizando las actividades, y ya casi nadie puede acceder a los espacios interiores, por eso está menos enriquecido, y solamente seguramente los sacerdotes principales podían entrar hasta el fondo de la estructura. La que sigue, por favor. Luego, una de las cosas buenas de este estudio es que, bueno, contamos ya con códices, y en los códices se ven todos los elementos que estamos encontrando en el contexto arqueológico. Está el Mictlantecutli arriba de los altares, está el Zacatapayoli donde están insertando las agujas ensangrentadas, están los braceros enfrente de los altares, están las personas que están enfrente de los altares poniéndose agujas, punzándose lengua, brazos, órganos sexuales, todos están punzando para sangrar enfrente de la imagen. Y hay otras personas que están atrás, que seguramente están haciendo oblaciones, oraciones y demás. Y seguramente para estas personas que están hincadas y sentadas, es que para eso son todos estos espacios que están marcados en el piso para que se fueran acomodadas cómodamente enfrente del altar principal para estar presentes en la ceremonia. La que sigue, por favor. Luego, los ácidos grasos están relacionados directamente con las resinas, con el copal, en el cual
son resinas aromáticas que están asociadas directamente con los braseros que están enfrente de todos los altares que se están encontrando. Hay un altar principal, pero en el interior también hay 3 altares con sus respectivos braseros tipo Tlaloc, y en todos tienen presencia de copal, que se vio en la cromatografía. La que sigue. Y cuando estaban excavando los Mictlantecutlis, se vio que tenían una sustancia desde la cabeza hasta la espalda, más o menos gruesa, medio cafezosa, que cuando tomaron las muestras, se las llevaron a investigaciones antropológicas. La doctora Rocío Vargas los analizó con un estudio que se llama de electroforesis en enfoque isoeléctrico, y lo que observó es que era hemoglobina humana lo que estaban bañando al Mictlantecutli con sangre humana. La que sigue, por favor. Y afortunadamente tenemos los códices que se ven claramente que están bañando al Mictlantecutli con sangre. Hay 2 sacerdotes que están ofreciendo corazones humanos, más aparte cerámica repleta de sangre para darle de beber a la escultura. Y si ustedes observan la cabeza del Mictlantecutli, que tiene un montón de hoyitos, también se le ponía como una especie de peluca a la escultura. La que sigue, por favor. Y entonces hay otras escenas de códices en el cual se ve que están danzando, están bailando delante de la imagen, y hay otra imagen en la cual están comiendo enfrente de la imagen, ¿no? Incluso se ve ahí una cabeza y unas piernas, que está ahí un consumo ritual enfrente de la escultura. Entonces, todo este tipo de actividades que son intangibles, pues con química la podemos hacer tangibles, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hasta aquí el estudio de los pisos. Ahora sería el estudio de la cerámica arqueológica, que también es una parte importante para poder saber para qué sirvieron estos artefactos. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros como arqueólogos, pues siempre el material cerámico es lo más abundante de las excavaciones arqueológicas, ¿no? Siempre salen costales y costales y costales de cerámica. Y eso es importante si es que queremos hacer un estudio de esta cerámica. Entonces, se pueden hacer estudios de cronología relativa, se pueden hacer técnicas de manufactura, estudios de materia prima, estudios de proveniencia o análisis de función y contenidos, ¿no? Entonces, se pueden hacer un montón de estudios con esta cerámica, en láminas delgadas y demás, para ver procedencia y demás, ¿no? Entonces, químicamente, lo que queremos saber es que si esta cerámica contuvo algún líquido, y este líquido, ¿para qué pudo haber? ¿Qué contenía ese líquido que tenía esta cerámica, ¿no? Esa es parte del significado y la importancia del estudio de residuos químicos en cerámica. La que sigue. Bueno, entonces el procedimiento es igual que con los pisos. Una vez que la alfarera hace la cerámica, no importa que tenga residuos orgánicos, esta cerámica cuando la hacen, una vez que entra al horno, todos estos residuos orgánicos se pierden, y entonces una vez nueva, esta es hasta que se empiezan a preparar cosas o a enriquecer con algo que le estén echando, es cuando se va a absorber en los poros de la cerámica estos residuos que está conteniendo, y es cuando vamos a poder analizarlo, ¿no? Entonces se puede analizar tanto fragmentos de cerámica, que nosotros les llamamos tepalcates, o raspando la cerámica cuando tiene ciertos contenidos que todavía están en su superficie, o moliendo la cerámica para extraer el contenido que se haya absorbido. La que sigue. Entonces, simplemente como una consideración general, si la cerámica se utilizó para asar, normalmente es el fondo lo que se va a enriquecer. Si la cerámica se utilizó para almacenar, entonces es el cuerpo de la cerámica lo que se va a enriquecer. Y si se utilizó para hervir, entonces normalmente es el borde de la cerámica lo que se va a enriquecer, ¿no? Entonces, como no sabemos para qué se utilizó una cerámica,
Entonces, normalmente tomábamos 3 muestras, una del borde, uno del cuerpo y otra del fondo. La que sigue. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es ahora que está sucediendo una excavación que se hizo en Churubusco. Aquí ahora está la Escuela de Restauración. Y entonces, en este salvamento arqueológico se encontró una ofrenda que tenía una gran cantidad de cerámica azteca o mexica. Casi estaba toda la vajilla y había platos, había jarras, había copas, había comales, molcajetes, todo había. Todas las formas cerámicas estaban dentro de ese espacio. Entonces, eso nos dio la oportunidad de hacer un estudio por vajilla. Eso era importante. Y en el estudio de residuos químicos fue interesante que obviamente había formas que sí correspondían a lo que hoy conocemos, ¿no? Como por ejemplo las ollas era para utilizar, para preparar alimentos, los platos era para contener alimentos, las jarras para contener líquidos, más o menos estaba correspondiendo bastante bien. Pero por ejemplo, hay este que está ahí como copa, las copas por usos y costumbres en México, por lo menos, cuando siempre un arqueólogo encuentra ese tipo de copas, siempre dice, pues son copas pulqueras, por usos y costumbres. No sabe si fue para pulque, pero ya todo el mundo, ya desde que la encuentras, es una copa pulquera. Pero resulta que ahora que hicimos los análisis de residuos químicos de estas copas, resulta que no tiene pulque, no hay carbohidratos como el estudio que hicimos. Y lo que tienen es un montón de residuos proteicos. Entonces parece que más que pulque, lo que contenían era sangre. Entonces, interesante ese espacio. Los molcajetes, que son estos que están acá abajo, justamente, donde aparece esa manita justamente, la que sigue, por favor. Esos molcajetes normalmente se utilizan para hacer salsas. Y esas salsas se hacen moliendo, normalmente jitomate, le decimos nosotros, tomate ustedes, chile, y tenía una gran cantidad de proteínas. Dijimos, ¿de dónde viene tanta proteína de los molcajetes? Y justamente la proteína proviene de todos los insectos con las que se preparaban las salsas en época prehispánica. Entonces había gusanos de maguey, jumiles, escamoles, chapulines, hormigas chicatanas, todo ese tipo de insectos era parte de la dieta y eso tiene una gran cantidad de proteínas que la pudimos observar directamente en los poros de los molcajetes. La que sigue, por favor. Luego, para endulzar en el centro de México, normalmente utilizaban el aguamiel del pulque, que era donde preparan el pulque, por ejemplo, pero ese aguamiel, si lo hierven, se va a reducir y lo que se va a producir es un jarabe. Y este jarabe se conoce como miel de agave, ¿no? Esa es una manera de preparar, endulzar algo. Pero otra manera es tatemar los corazones de los agaves, que es la tercera fotografía, y entonces estos se tateman en hornos bajo tierra y esos agarran un sabor agridulce, entonces es cuestión de chuparlos, por ejemplo, ¿no? Y otro es el utilizar la miel de abeja, que para el área maya se llama miel de abeja melipona, esas no pican a esas abejas, simplemente producen miel, y hay incluso un montón de códices en el cual ellos están ofrendando miel a otras localidades. La que sigue, por favor. Entonces, los productos fermentados se producen principalmente por los que tienen altos contenidos de azúcares. En este caso, pues la miel de agave, la abeja y demás, la miel de abeja. Y entonces estos pueden fermentarse por la presencia también de los microorganismos. Y esto genera, a su vez, un montón de bebidas fermentadas como el tesguino, el posh, el balché y el pulque, que son bebidas prehispánicas que todavía están en la actualidad y que se derivan directamente de la fermentación. Otro producto fermentado son los atoles, por ejemplo, que los atoles dulces. Y otra de las cosas que producen los productos fermentados es que permiten que se puedan conservar los alimentos. En lugares donde no había refrigeración, una vez fermentados, un alimento te dura más
que si no fuera fermentado. Y entonces dentro de las bebidas fermentadas mesoamericanas, pues está el maíz, el cacao, el agave y la vainilla, que son, se utilizó mucho, ¿no?, como bebida fermentada por la proliferación de microorganismos. La que sigue, por favor. Y un ejemplo de esto es el tesguino, por ejemplo, o tejuino, que es muy parecido a la chicha para ustedes. Y porque este es un fermentado del maíz que se hierve, se le agregan ciertas raíces, esto hace que proliferen los microorganismos, se cuela, se vierte en vasijas para fermentación y ahí en 2 o 3 días fermenta esta bebida. Esto es muy utilizada, el tesguino, en el norte de México, principalmente en los grupos huicholes, en los mayos, tarahumaras, yaquis, entre otros. Y, por ejemplo, son muy frecuentadas, por ejemplo, las tesguinadas que se llaman, ¿no?, entre los tarahumaras y demás, por ejemplo, que se sirven en guajes, estas bebidas, estos recipientes de plantas, por ejemplo, que son los guajes, y tiene que ver, por ejemplo, aquí con para complacer al Padre Sol, a la Madre Luna, para que hayan buenas lluvias y demás. Entonces, para eso son este tipo de tesguinadas, ¿no? Pero siempre el tesguino es muy importante en este tipo de festividades. La que sigue, por favor. Y a nivel arqueológico se han encontrado en Chihuahua, por ejemplo, estas vasijas que contuvieron tesguino, incluso están estos famosos pichanchas o coladores para precisamente colar el maíz una vez que ya fue hervido, y tienen altos valores de carbohidratos estas vasijas. La que sigue, por favor. También en los Huachimontones, otro sitio en Guadalajara, en Jalisco, se localizaron estas 2 vasijas asociadas a una unidad habitacional. Miguel Ángel Novillo y Rodrigo Esparza hicieron análisis de spot test con altos contenidos de carbohidrato, pero también añadieron análisis de almidones y se vio que había un maíz gelatinizado, que se observa claramente en estas cruces, maíces con estas crucecitas, que quiere decir que fueron calentados esos maíz directamente porque fueron hervidos. La que sigue, por favor. En Xochicalco, en Morelos, también otro sitio en el estado de Morelos, Norberto González y Silvia Garza encontraron una gran cantidad de tinajas en la Acrópolis, en uno de los cuartos de la Acrópolis, y ellos pensaban, como están en la parte alta de una montaña, ellos pensaban que era para almacenar agua. Entonces, y además son vasijas muy, muy grandes. Entonces, bueno, analizamos esta cerámica y resulta que tenían altos valores de pH, altos valores de fosfatos, de ácidos grasos y de proteína. Entonces, para agua no era. Entonces, seguramente era para preparar alimentos, una gran cantidad de alimentos, como para hacer para grandes convites, grandes festividades, para embajadores que llegaban aquí a esta zona, que alimentar a estas personas, ¿no? Y dentro de gran cantidad de ánforas grandes también se localizaron que no tenían enriquecimiento químico, y esas sí eran para agua, ¿no? Entonces perfectamente se pudo hacer esta diferenciación. La que sigue, por favor. Comales. Los comales son importantes en México porque siempre se han asociado con la preparación de tortillas. Y entonces estas son de un sitio que se llama Santa Cruz Atizapán, el que ya observamos al principio de la presentación, que estaba en la orilla de la laguna de Chignahuapan. Y este sitio es importante porque lo que más hay representado de cerámica son comales, pero no hay cal para preparación de comales. Entonces, no hay para la utilización de la nixtamalización. Entonces, fue interesante, se analizaron, porque además hay comales grandes, comales chicos, comales con paredes altas, comales con paredes bajas. Hay muchas formas de comales, pero todas diferentes. Entonces, bueno, Martín Terreros, como parte de su tesis de licenciatura, los analizó una gran cantidad de comales, y lo que encontró fue
altos valores de ácidos grasos, a los cuales le hizo cromatografía y encontró colesterol en ellos con cromatografía. Y esto quiere decir que eran grasas de origen animal y como está a la orilla de la laguna, al parecer, la que sigue, por favor, todos estos colesteroles que estaba encontrando tiene que ver con lo que estaban consumiendo en la laguna. La que sigue, por favor. Entonces, justamente esto era lo que para esto estaban utilizando los comales, para asar este tipo de alimentos, pescado, crustáceos, aves directamente de la laguna, y los comales con paredes altas y que tenían altos valores de carbohidratos parece que fueron utilizados para tostar semillas. La que sigue, por favor. Y la tortilla obviamente parece que es mucho más tardía, ya encuentra relevancia en la parte mexica, por ejemplo, en el cual precisamente hay códices en el cual están moliendo el maíz para preparar masa y preparar estas tortillas en los comales. Pero esta nixtamalización llegó muy tarde al centro de México, parece que tiene que ver más con el área maya, pero en el área maya la utilizaban más que para tortilla, para preparar atoles y tamales, como son estas representaciones que aparecen en una pintura en Calakmul, en Campeche. La que sigue, por favor. Y estos atoles, una de las cosas buenas del área maya es que uno puede analizar obviamente este tipo de vasos, pero como hay textos escritos en jeroglíficos, entonces muchos de los vasos, por ejemplo, incluso te dicen, este vaso contiene atole dulce de maíz fresco y pertenece a tal persona, ¿no? Atole de camote, atole de maíz y cacao. Entonces, eso es lo bonito de la parte maya, ¿no? Que puede uno encontrar estas vasijas y luego verificarlo con residuos químicos. También el cacao, por ejemplo, es importante esta vasija que se encontró en la tumba del Río Azul, en Guatemala, en la cual cierra herméticamente esta vasija que contenía cacao. Se analizó con cromatografía, los marcadores del cacao es la teobromina y la cafeína, y obviamente lo contenía en el interior, incluso hasta cuando lo abrieron todavía estaba una huella café, hasta donde llegaba el cacao, y en el glifo dice claramente que es cacao lo que contiene, ¿no? La que sigue. Luego también tenemos la cerámica de uso ritual y el tipo de instrumentos que se utilizan, ¿no? Pueden utilizarse para autoflagelarse y demás, pues de maguey, punzones de hueso, navajas de obsidiana, cuchillos de sacrificio. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, pues se han analizado braseros, se han analizado imágenes, altares, las piedras de sacrificio Tezcat, pisos y cerámica, ¿no? Asociada a estos contextos rituales. La que sigue. Y como ejemplo les voy a poner 3 de las ofrendas que se encontraron en la entrada de lo que es hoy la entrada del Museo Templo Mayor, que es en la Plaza Manuel Gamio, excavadas por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. La que sigue. Entonces tenemos la ofrenda 154, en la cual son pequeños platitos, en la cual se encontraron navajillas de obsidiana, y la hipótesis aquí es que cuando pusieron el platito, se desangraron y ofrendaron la sangre y volvieron a colocar las navajillas de obsidiana con las que se cortaron. La que sigue, por favor. Aquí están ya una vez lavadas las navajillas y cada uno de los platitos que fueron analizados. La que sigue, por favor. Otra ofrenda que se encontró, la ofrenda 155, que son estos ahumadores. También se observan muy quemados, con una gran cantidad de resinas, que eran resinas aromáticas, que eran lo que se quemaba en ellos. La que sigue, por favor. Y se tomaron muestras de estos ahumadores. La que sigue, por favor.
Y, por ejemplo, en la ofrenda 155, bueno, está la doctora Aurora Montúfar, pues se encontró que sí había copal en ellos, había restos de coníferas y había espinas de maguey también asociados a ellos. Entonces, habían estos ciertos elementos botánicos que queríamos contrastar con la parte de residuos químicos, la que sigue. ¿Y qué nos dice la parte de la química? Dice, bueno, por ejemplo, los ahumadores tienen valores de proteína de 10, de 9 y de 11, que son valores muy altos. Normalmente valores ya es presencia con un valor de 8, y estos tienen valores de 10 a 9. Tienen carbohidratos. Era común en los rituales salpicar con pulque los altares, los rituales y demás, siempre utilizar pulque también para salpicar, con sangre también. Tienen altos valores de ácidos grasos, valores de 3, que obviamente por las resinas que estaban ocupando, pero hasta abajo tenemos los platitos que tenían las navajillas prismáticas, que tienen valores de 11, todos, entonces sí es alto valores de proteína, todos sí tenían sangre. Todos tienen presencia de material fermentado, en este caso posiblemente pulque, y solamente uno de ellos tiene presencia de una resina. Entonces, cada uno de ellos se comporta más o menos como nosotros esperábamos que se iba a comportar. La que sigue, por favor. Esta es otra ofrenda en la cual había una gran cantidad de cráneos y mandíbulas que se fue excavando poco a poco cada uno de los niveles. Y a partir del nivel 5-6 apareció una superficie medio plana, que es de hecho ahí donde ponían la flecha norte. La que sigue, por favor. Y resulta que la parte alta de esa superficie plana pues pertenecía a un Texcat. Ese Texcat es una piedra de sacrificio y debajo de la piedra Texcat apareció unos cráneos tipo Zompantli, donde con perforaciones en los parietales, donde eran perforados para meterse en una viga de madera. Entonces, bueno, se rescató el Texcat. La que sigue, por favor. ¿Y qué nos dicen los residuos químicos? Aquí la hipótesis era, bueno, este Texcat o piedra de sacrificio, ¿la trajeron de otro lado y ya estaba enriquecida químicamente? ¿O está limpia y hicieron solamente ahí sacrificaron a alguien y luego depositaron todas las ofrendas de cráneos y mandíbulas? ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, además que al ser de piedra, normalmente no podríamos hacer los análisis porque necesitamos un material poroso. Pero resulta que una parte de él estaba estucado y entonces justamente de esta parte estucada fue que tomamos las muestras. Y resulta que tiene valores de 8 y 9 en proteína, que sí es presencia, no son los 11 que aparecieron en las vasijas otras, y lo cual quiere decir que es un Texcat más o menos nuevo, que se utilizó solamente una vez, que sí se sacrificó a alguien y luego ya se puso la ofrenda. Y también está salpicado con carbohidratos que tienen incluso valores más altos que las vasijas. No tiene ácidos grasos, no se depositó ningún tipo de resina. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, más o menos para que ustedes vean que el tipo de actividades rituales que se utilizaron en Templo Mayor tienen que ver con el pulque, el copal y la sangre para el ritual, por lo menos en todas las ofrendas que observamos dentro en esta plaza, correspondieron a este tipo de rituales, ¿no? Con pulque, sangre y copal. La que sigue. Por último, entra la parte de arqueología experimental, en el cual es comprar cerámica nueva y empezarla a enriquecer uno mismo con materiales conocidos. Acá, caldos, chocolate, pulque, sangre, lo que ustedes quieran. Y es un enriquecimiento diario. Luego lo rompen, lo analizan, lo entierran, lo dejan ahí olvidado, los vuelven a sacar, lo analizan otra vez y comparan resultados. Esa es la intención de la arqueología experimental, ¿no? Crear un corpus de datos de referencia para poder analizar e interpretar cerámicas arqueológicas. La que sigue, por favor.
Entonces, por ejemplo, Alessandra Pecci en Italia hizo este tipo de análisis. Ella agregó aceite, vino, leche, caldo de pollo, de cerdo, de res y pescado, porque pues ella tenía un contexto europeo y pues estuvo enriqueciendo sus materiales. La que sigue, por favor. Y una vez que ya los rompió, los analizó. La que sigue, por favor. Entonces, se entierran. Hay dos opciones, o enterrarlo y olvidarte de ellos por años, o meterlos en campanas de envejecimiento en horno a 70 grados centígrados por 18 días. Lo ideal es que presente los mismos efectos y demás que el material arqueológico, ¿no? Entonces, lo ideal es enterrarlo, enterrar material que está nuevo sin enriquecer. Y se dio la sorpresa de que cuando sacó el material, me parece que 4 años después, lo volvió a analizar, ella sabía qué tenía cada material, sí hubo en cambio en los materiales, y en el material nuevo, lo increíble es que estaba enriquecido, o sea, hay un gran movimiento de microorganismos y demás, lo primero que se come es la materia orgánica, y entonces por eso hay los materiales nuevos, sin usar, también estaban enriquecidos por precisamente este movimiento de microorganismos que están en todo este espacio. Entonces, bueno, pues eso es parte de todo el tipo de estudios que hacemos aquí en el laboratorio. La que sigue, por favor, me parece que ya es la última. Cristian. La que sigue, Cristian. Ya. Y muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Si quieres quitar la presentación, Cristian. Profe, muchísimas gracias. Yo creo que a mí me quedó como muy claro bastantes cosas que como que desde un principio no las tenía bastantes claras. Ahí el profesor Leonardo Fabio levantó la mano. Profe, tiene una pregunta. Yo cuadré esta sala de Meet hasta las 11:15. Yo no sé si después de las 11:15 esto nos desaparece a todos o no sé, pero entonces para que lo sepamos. Listo, profe Leo, si quiere, hable. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias al profesor Agustín, porque la verdad ha sido bastante enriquecedor lo que ha hecho. De hecho, me encanta lo que tiene que ver con la geoquímica. Mi tesis de pregrado fue exclusivamente sobre concentraciones de fósforo asociadas a sitios geológicos mezclada con inducción electromagnética para poder corroborar un poquito. Porque es algo que nos hemos dado cuenta que necesitamos de multiproxis. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Nosotros aquí en Colombia tenemos algo que es el hecho de que en términos del comportamiento de los suelos tenemos exotismo. No hay un comportamiento único para lo que tiene que ver con los suelos en nuestros sitios arqueológicos. Y como usted bien lo dice, para hablar de concentraciones químicas requerimos muchas veces de que haya una condición en el suelo y es la porosidad. Pero aquí tenemos un problema con la porosidad en los suelos y es que esa porosidad nos puede llevar también a procesos de pérdida química, como es el caso de la lixiviación. Dependemos en algunos casos para controlar esos procesos químicos de pérdida, como la lixiviación de las trampas de arcilla, porque sabemos que la arcilla tiene mucha afinidad con todos esos indicadores químicos que queremos trabajar, pero el problema a veces es que esas trampas de arcilla no están asociadas directamente a los pisos de ocupación. Eso implica que las muestras, las concentraciones químicas en algún momento migren de donde están las ocupaciones. Y nos ha sucedido en muchos casos a nosotros en varias investigaciones que hemos hecho. Mi pregunta es, ¿cómo podría o qué consejo nos daría usted para poder controlar esos procesos de pérdida y poder realmente aportar en conocimiento en términos de indicadores químicos hacia los sitios arqueológicos que de pronto conocemos? Sí, claro. Pues mira, afortunadamente para nosotros no nos hemos encontrado con ese tipo de cosas de lixiviación y demás, porque una de las cosas, por ejemplo, de este tipo de estudios es que no hay tanta migración.
O sea, normalmente es que ustedes no tienen los pisos como tales, son más como apisonados, ¿verdad? Justamente ese es el Totalmente. problema. Totalmente. Entonces, esa es una buena pregunta, porque justamente habría que ver ese proceso, porque a lo mejor ahí hay que hacer como como microanálisis, como una especie de microexcavación y tomar muestras sistemáticamente, no sé, cada 5 centímetros. ¿Ustedes hacen muestras verticales o horizontales como Eh, mapeo? Sí, señor, siempre trabajamos con columnas y de hecho hemos reducido la resolución y análisis a, como usted lo dice, a cada 5 centímetros. Por Sí. ejemplo, ahorita tenemos un sitio temprano, que es un paleosuelo que tiene aproximadamente unos 20 centímetros de espesor y está a 1,20 de profundidad. El Ujú. paleosuelo está ligado a material lítico, no hay cerámica. Sabemos que por fecha de carbono 14 nos encontramos aproximadamente en 4.000 antes del presente, en el Ok, Megalayense aproximadamente. La cosa es que tratamos de hacer un análisis, por ejemplo, químico del sitio para saber si de pronto eso que encontramos como material lítico asociado a ese paleosuelo nos está dando indicativos de que de pronto hablamos de un taller o una zona de preparación de núcleos para luego hacer la herramienta en otro lado. Y claro. el cuento es que no hay un solo cambio, a pesar de que hemos reducido la resolución a 5 centímetros en términos de química en todo lo que es el paleosuelo. Y sabemos Ya. exactamente que solo la mitad del paleosuelo fue ocupada. Los otros lapsos son los lapsos de abandono, entonces pensaríamos que debería haber una disminución en algunas concentraciones si de pronto algo de actividad recurrente hubo en el sitio, pero hasta ahora tenemos un enigma completo porque los indicadores químicos no nos quieren mostrar absolutamente ninguna diferencia. Claro, mira, como mencioné al principio, este tipo de pruebas tiene que ver con la presencia de líquidos. Entonces, Sí, habría señor. que checar si, por ejemplo, para el procesamiento de artefactos líticos, hay líquidos involucrados. Porque si no hay líquidos involucrados, químicamente no vas a tener ningún un resultado. Entonces, habría que ver, porque normalmente pues, están tallando, están haciendo microlascas, cosas por el estilo, y a lo mejor no hay líquidos. Entonces, a lo mejor por eso no estás teniendo resultados. Entonces, no sé si has hecho análisis en otro tipo de contextos o simplemente con lugares de talleres líticos. No, señor. También en un sitio tardío, en un municipio que se llama Montenegro, hicimos un análisis ya no tanto del fósforo, sino de lípidos. Lo que Ajá, queríamos era, encontramos un fogón, sabíamos claramente que estábamos en una unidad doméstica, que en la unidad doméstica había un fogón porque teníamos toda la alteración química de las arcillas, claramente una actividad recurrente de un fogón. Lo que hicimos fue, como apenas estamos también controlando, como usted lo dice, eso de la fase experimental, claro, queríamos trabajar con la tinción, pintar los lípidos. Lo que queríamos saber era cómo pintar los lípidos y el problema que encontramos es que, como usted bien lo dice, es muy costoso. El análisis requiere exacto, de unos químicos controlados que ni siquiera la policía nos permite utilizar porque exacto. hacen bombas con ellos, hacen otra cantidad de cosas. Entonces tuvimos bastante conflicto, pero logramos con la ayuda de un químico, porque fue lo más importante, un químico analítico fue el que nos ayudó para poder construir una fórmula con la cual lográramos hacer la tinción rosa de las Ok, grasas. mira, está interesante. Pues yo lo que te propondría es que utilizaran este tipo de pruebas de spot test. Son muy sencillas, muy baratas. Y por ejemplo, ahí pruebas de pH, por ejemplo, el horno, obviamente te va a dar valores donde hay ceniza, te va a dar valores por encima de 9. Seguramente va a haber ácidos grasos por la presencia de estas grasas. Fosfatos seguramente, no tan altos, pero sí. Eh, pues yo creo que son los tres indicadores para un horno, por ejemplo, ¿no? Sí, pH, ácidos grasos y fosfatos. Y Muchas bueno, gracias. si te interesa, bueno, mando con Cristian el manual de técnicas microquímicas que tenemos y se los mandamos para que también lo tengan allá. Pues le cuento, Sí, profe, profe, que sería súper. yo soy asiduo seguidor de ustedes, pues estuve en contacto en algún momento con el profesor Luis Barba, él nos pasó mucha bibliografía que tenía y Perfecto. eso es lo que ha apoyado mucho nuestras investigaciones. Tengo varios de sus artículos que ha puesto, pero cualquier bibliografía que nos pueda compartir, muy agradecido, profe. Claro que sí, claro que sí. Muy bien.
pues se los dejo yo con Cristian para que lo pasen. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Era todo de mi parte. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o un comentario? María Camila dice que espectacular la conferencia, que le dan luz para varios temas que ella tenía y que solicita amablemente pues el correo del profesor Agustín. Si se me autoriza, profe, yo le mando el correo a Camila. Sí, claro, que pasa mi correo y si al que le interese, pues le mando directamente a ellos Súper, los perfecto. PDFs y demás. Listo, profe, muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por esta espectacular conferencia. Estuvo increíble, en serio, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos por asistir, por durar estas 2 horas acá en el espacio. En serio, muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y ojalá y les sirva. Ese es el chiste de todo, que les sirva a ustedes y que les saquen provecho. Bastante. Muchas gracias. Muy bien. Profe Valentica, yo le mando entonces al correo para poder cuadrar lo de la asistencia, para que podamos cuadrar eso y que quede como la certificación. Vale, profe. Muchísimas gracias, profe Agustín. Hasta luego, que estén muy bien. De Buen igual día. Hasta manera, luego, yo voy a profesor. estar Muchas escribiendo gracias. al correo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego a todos. Bye. Muchas gracias a todos.